Hola, hoy estamos nuevamente con un invitado en estos espacios de charlas. Él es Julián Cardona, es un psicólogo de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente. El día de hoy queremos conversar sobre este tema que hemos tenido durante el mes, que es el duelo o los procesos de duelo, y queremos enfocarlo como en el acompañamiento. Cuando somos nosotros tenemos que apoyar o estamos ahí y tenemos un familiar, un ser querido que está pasando por uno de estos procesos, por una de estas pérdidas de un ser querido, y queremos entonces apoyarlos y ayudarlos de la mejor manera. Eh, Queremos entonces iniciar con una pregunta para Julián y queremos preguntarle qué es lo que de pronto él ha notado que es más común que suceda durante estas fechas, que aparezca o que sea como lo principal durante el momento de Navidad, Año Nuevo y estas fechas que pueden ser más complejas para una persona que está pasando por un proceso de duelo. Hola, hola. Hola Ana, hola Aleja, hola Dayana. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio de cambio consciente. Y retomando la pregunta de Ana, bueno, son muchos aspectos. O sea, acompañar a alguien que está en duelo no siempre es trabajo de los psicólogos. Por lo general es trabajo de las familias, de los amigos. Y es unas circunstancias muy difíciles. O sea, es como, ¿yo qué le digo a esta persona cuando se le murió el papá, el hermano, un hijo, un bebé? O cuando se le muere la mascota, inclusive, cuando son todo este tipo de duelos por muerte, muchas veces uno se queda restringido a, yo qué le digo, o sea, yo, ¿cómo lo acompaño, cómo lo apoyo? Si, incluso hay psicólogos que se ven a veces a gatas, pues, en complejidades de, bueno, yo cómo acompaño este espacio. Entonces, estas fechas, como decía Ana, se vuelven mucho más difíciles, no solo por la pandemia, sino porque son fechas especiales donde normalmente la gente está en un ambiente festivo, las calles están iluminadas, hay música alegre, entonces aparece un contraste muy significativo en que tengo un inmenso dolor por la muerte de un ser querido, mientras todo lo demás está en una alegría desbordante. Entonces, lo más frecuente que ocurre en estas épocas es que quien está viviendo un duelo se aísle. Entonces, no quiero verme con nadie, no quiero responder llamadas, no quiero celebrar, no quiero poner luces, no quiero música. Es como si quisieran arrancar el mes del calendario. Y muchos de mis pacientes lo dicen así: Julián, yo quisiera acostarme noviembre 30 y despertarme enero 15, y así no experimentar todo lo que implica diciembre. Entonces vienen muchos aspectos. Una parte es, bueno, ¿qué hacer? Lo primero es quitarse esa carga. No tienes que hacer nada porque no está a tu alcance hacerlo. O sea, si yo veo a una persona que está llorando desconsoladamente la muerte de un ser querido, que está sufriendo profundamente la muerte de un ser amado, yo no puedo hacer nada para quitar ese dolor. Y eso es muy importante. Si yo no tengo esa carga, esa presión, voy a estar en una disposición diferente. Normalmente nosotros, los seres humanos, tenemos como tres pasos para solucionar los problemas de los otros, para apoyar a los otros. Preguntar qué pasó, decir no te preocupes por eso, no llores por eso, y ofrecer una solución. Entonces, si a una persona la roban, ¿qué te pasó? Ah, es que estaba en el centro y me robaron. No te preocupes por eso. Mira, yo te acompaño a que pongas la denuncia y mira para el pasaje. Entonces, pregunto qué pasó, tranquilizo, no te preocupes, y soluciono el problema. Eso funciona, digamos que en muchos casos, pero ante la muerte no. ¿Qué te pasó? Ah, mi papá le dio COVID y se murió. No llores. Ya, en fin, no hay nada más que hacer. O sea, yo no puedo revivir a tu ser querido, no puedo quitarte eso. Entonces, si yo entiendo de antemano que yo no voy a solucionar el dolor del otro, puedo ponerme en una disposición de acompañar el dolor del otro. Entonces, lo primero que hay que hacer, y Robert Neymeyer, un psicólogo que ha trabajado profundamente el tema del duelo, dice 80-20. 80% del tiempo escuchar y 20% hablar. Entonces, lo que más necesita alguien que está en duelo es escucharlo, es acompañarlo. Acompañarlo desde que la persona exprese lo que quiere expresar. Si quiere hablar acerca de lo que pasó, escucharlo. Si quiere hablar de otro tema, trabajar el otro tema. Entonces, no llegar como una actitud de yo te voy a sacar de este dolor. Entonces, lo que mis pacientes han dicho durante el tiempo que yo trabajando con ellos, la mayoría menciona lo siguiente: mi familia me dice que no llore cuando yo tengo ganas de llorar.
que no llore, que no dejo descansar a la persona, que no llore porque me voy a enfermar, o que me ven muy tranquilo o muy tranquila. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra cultura tiene como unos estereotipos del duelo, o sea, cómo debe estar una persona en duelo, y son contradictorios. Entonces, la persona tiene que estar mal, tiene que estar llorando, pero cuando está así le decimos que no llore. Eso, Julián. Por ejemplo, yo siento que nosotros tendemos, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, y es que si alguien está triste por la pérdida pues de alguien y hasta también hasta por un duelo amoroso y es como, no, venga, venga para acá, pero la persona digamos en este tiempo quiere estar sola, no quiere participar de pues de las festividades o de las reuniones, de las novenas, etcétera, y es como, no, pero ¿cómo te vas a quedar ahí acostado? Siento que tendemos a intentar sacarlo de, de esa emoción que está teniendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí, obviamente, sí, también qué hacer, pero obviamente sabemos que la gente no lo hace por mal, lo hace con la mejor intención, pero pues ya yo creo que mucho también se ha dicho, pues no sirve de nada decirle al otro no estés triste. Exactamente. Pero entonces ahí viene un punto. El sacar al otro de ese contexto triste es muy útil. Porque un duelo sano necesita dos cosas. Necesita tiempo para el dolor y tiempo para reconectarse con la vida y con los vivos. Entonces, ese familiar o ese amigo que, hey, no te quedes en la cama, no te quedes todo el día acostado, no te quedes encerrado en tu casa, aunque pues con la pandemia eso es bien complejo, es útil, eso es útil. Lo importante es como favorecer que la persona salga de ese contexto, si está encerrado allí, pero sin invalidar su dolor. Porque normalmente la persona que está haciendo eso, entonces como que no, yo veo que mi amigo de toda la vida está supremamente triste por la muerte de su madre, entonces le va a decir, ven, sal, vamos de fiesta o reunamos, no te quedes solo, no pienses en eso. Hombre, yo cómo no voy a pensar en la muerte de mi mamá, ¿cómo no voy a hacer eso? Entonces a veces lo que hacemos es arrancarlos como de su tristeza, llevarlos a otro contexto y esperar que no, que ya el dolor se quedó en otro lado. No, al contrario, es buscar puntos medios. Mira, vamos a hacer esto en la casa, no vamos a hacer mucha bulla, vamos a poner música, va a estar suave, van a estar tres personas, estás con nosotros y si en algún momento sientes que necesitas tu espacio, pues te puedes ir para tal habitación o ir al balcón o yo te llevo nuevamente a tu casa si te sientes muy mal. Entonces, les estoy ofreciendo la oportunidad de reconectarse con la vida, con los vivos, de tener un espacio libre de dolor sin negar su dolor. ¿Ves? Si en algún momento quieres parar y te quieres ir a llorar, dale, está la habitación, está esta habitación, o me dices y yo salimos un rato. Entonces, ofrecerle esa alternativa, es decirle, tu dolor es importante, está contigo, pero no tienes por qué quedarte únicamente en él. Porque viene el punto. Mucho del consejo que da la gente es, no, distráigase, no piense en eso. Eso no, eso no es práctico, eso es inútil. Mientras yo más me esfuerzo en no pensar en algo, más estoy pensando en ello. Entonces, otra forma. Entonces, este primer consejo que les da es ofrecer un espacio libre de dolor, es cuando somos amigos, amistades o familiares lejanos, en los cuales yo no siento la pérdida, pues no fue alguien que yo amaba profundamente y perdí, pero le estoy ofreciendo un espacio libre de dolor a esta persona. Distinto es cuando yo también soy un doliente. Entonces, por ejemplo, perdimos un familiar, perdimos a mi tía, es familiar, pero no era tan cercana a mí, pero mi primo, hijo de ella, sí está muy afectado. ¿Qué hago? Sí, yo creo que mucho de lo que estamos hablando entra el post que o que publicamos hace poquito y es sobre qué decir en esas situaciones, ¿cierto? Mucha gente, por las creencias que hay, lo que ya habíamos dicho, menciona, ay, no, es que usted a estas alturas todavía está sintiendo dolor o usted todavía se preocupa por eso, como una forma de decirle tranquilo, eso ya pasó. Pero también es invalidar esa emoción, ese sentimiento. Entonces también por eso hicimos una publicación en donde
estábamos hablando mucho más de cuál es la mejor manera de intervenir en estas situaciones y que el otro sienta que realmente lo están apoyando y que no están invalidando esa emoción, porque también hay que saber que estos procesos y el duelo en general, digamos, es una forma o que se expresa de una forma diferente en todas las personas. No podemos decir como que hay un protocolo, pues sí hay protocolos, pero no hay una forma específica en la que cada persona va a afrontar esas situaciones, ¿cierto? Y que las reacciones de cada uno también van a ser diferentes. Exactamente. Entonces, eso es fundamental. Si cada persona responde de forma diferente a su dolor, por eso les decía al principio, 80-20. O sea, 80% del tiempo estar atento a quien está en duelo y un 20% apoyarlo de alguna forma, con alguna expresión. Pero esa expresión debe ser acorde a lo que piensa, siente y está experimentando quien ha perdido el ser querido. Entonces, por ejemplo, en el caso que les decía ahorita de apoyar a alguien que es muy cercano a mí, que está en duelo, es permitirle ritualizar, y sobre todo en estas fechas. O sea, porque diciembre tiene esa característica, o sea, hay mucha alegría por un lado, pero hay profunda tristeza, y eso se ve incluso en la música popular. Entonces, cuando uno mira, hay algunas canciones de diciembre que son profundamente tristes. Estas que hablan de que hay una silla vacía en la cena de fin de año, que a la medianoche me voy corriendo a abrazar a mi mamá, el que inventó la Navidad no estaba triste. Entonces, todas estas características dan cuenta de esa ambivalencia de estas fechas, porque nos recuerdan de Navidades pasados, diciembre, que fueron muy alegres, y esta que estamos viendo que es profundamente triste. Entonces ahí, bueno, ¿qué hacer? Entonces está, como les decía, acompañar a esa persona a un espacio libre de dolor, sin invalidar su dolor. Entonces, si quieres llorar, llorar, si quieres hablar de esa persona, hablemos de esa persona, si te quieres salir un rato, salí. O sea, te estoy ofreciendo un rato para que comas natilla, buñuelo, hojuela, para que nos riamos, pensemos en otras cosas, pero te estoy dando la oportunidad también, si lo necesitas, de llorar. Y también si yo soy más cercano a esta persona, soy un amigo más íntimo, soy un familiar más cercano, es mi pareja o es una persona que ya con la que he estado muy cerca, es apoyarlo a ritualizar. Bueno, si tu mamá estuviera viva, ¿qué te gustaría hacer? ¿A ella qué le gustaría hacer? Entonces, bueno, no pongamos todas las luces, pero pongamos el árbol de Navidad que le gustaba a tu mamá. O escuchemos esa canción que le gustaba a ella. O el 31 cocinemos lo que le gustaba a él o a ella. Entonces, esas son formas de ir acercándonos a un híbrido. O sea, yo no puedo esperar que mi vida tras la muerte de un ser muy importante sea igual. Eso no va a pasar. O sea, es que ya la vida no es igual. Exactamente, no es igual. Pero tampoco puedo imaginar que va a ser un mar de lágrimas de aquí en adelante. Entonces, ritualizar, hacer símbolos, construir estos espacios de transformación es muy útil. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho una consultante que yo tuve hace 2 años, que ella en su primer diciembre ya decía que no quería nada, no quería luces, no quería pesebre, no quería nada, o sea, el Grinch, o sea, quería encerrarse en una cueva, acobijarse y llorar parejo y no conectarse con nada. Ella pierde a su mamá y ella me contaba que a la mamá le encantaba la Navidad, pero lo que más le gustaban eran los árboles de Navidad. Entonces ella siempre que iba a un centro comercial, siempre se tomaba fotos en los árboles de Navidad, siempre, o sea, para ella el árbol de Navidad era como el símbolo que más le gustaba, era el icono de Navidad que más le gustaba. Entonces, bueno, trabajemos sobre eso. Entonces yo le decía, arma el árbol de Navidad, no pongas pesebre, no pongas luces, no pongas música, no hagas nada, pero arma el árbol en honor a tu mamá, como un homenaje a tu mamá. Ahí empieza la lógica. Esos primeros pasos para acompañar a alguien en duelo no es pedirle que disfrute de esta Navidad, de este diciembre, porque no lo va a hacer. Es motivarlo que haga cosas que son importantes, que son significativas. Y pensarlo como homenaje. Entonces, cocinemos los chicharrones que le gustaban. Es un homenaje a esta persona que ya no está. Esta mujer, después de muchos intentos, toda una semana llorando armando el árbol de Navidad, decide armarlo y en vez de poner únicamente las bolas de Navidad, pone fotos de su mamá. Entonces, ahí está haciendo, es como un híbrido entre algo alegre, un símbolo de las festividades de esta época, junto con su dolor, con la ausencia de su mamá.
Entonces ese símbolo, construirlo le causa mucho dolor, o sea, lloró parejo toda la semana que armó el árbol, pero cuando terminó y llega al consultorio me dice, Julián, mire lo que hice, y me mostraba fotos de lo que había hecho. Ya se sentía tranquila al ver las fotos de su mamá y se sentía tranquila con el árbol de Navidad. Juli, Entonces, disculpa, ajá, dale, dale. no sé si quieres que mejor interrumpa ahorita. No, dale, tranquila. Ok, listo. ¿Tú qué piensas? Me quedaba como esa pregunta y era, como tú qué piensas acerca de la motivación, el hecho de que, no, es que ella no está haciendo el duelo porque no quiere, ¿cierto? O no está suficientemente motivada o no está poniendo lo suficiente de su parte para tramitar ese dolor, ¿cierto? O mire cómo se queda ya acostada todo el día. ¿Cómo qué piensas de ese elemento con respecto al proceso y a estas fechas? Eso depende mucho del vínculo y es una pregunta muy interesante, Leo, porque dependiendo qué tan cercano sea yo a la persona que ha fallecido, y cercano no solo en términos de relación o en términos de parentesco, sino en términos emocionales. Entonces, digamos, mi hermano es una persona muy importante en mi vida, pero vivimos en ciudades diferentes, trabajamos en cosas diferentes y nos reunimos eventualmente, pero es una persona muy importante en mi vida. Su muerte me afectaría muchísimo, pero yo podría continuar con gran parte de mis actividades eh, a pesar de su muerte. O sea, no sería algo tan catastrófico, por decirlo de alguna forma, en mi vida cotidiana. En mi vida emocional sí, pero en mi vida cotidiana sería de forma diferente. Esto que me dices de que la persona no se quiere levantar de la cama, que no le motiva nada, que no parece que ya la vida le pierde sentido, ocurre en la mayoría de las veces en dos casos. La principal es que el vínculo era casi de codependencia. O sea, yo vivo para cuidar a esta persona o yo vivo porque esta persona existe. Sea, dígase un hijo, dígase la pareja o un adulto que está bajo cuidado. O sea, yo me levanto por la mañana es a darle la comida a mi abuelo. Trabajo es para poder comprarle los medicamentos o poder darle gustos a mi abuelo. O sea, como que toda mi vida está girando en torno a esta persona. Eso es la mayoría de los casos. O sea, que mi vida depende tanto emocionalmente de esta persona que sin ella le pierdo sentido a todo. Es como que, bueno, ¿yo para qué hago esto? ¿Yo para qué salgo a trabajar si ya, para qué trabajo si mi ser querido ya no está? ¿Para qué llego a la casa si no va a estar? ¿Para qué cocino si él no va a comer o él o ella no va a comer lo que yo preparo? Entonces, en este caso donde hay tanta dependencia emocional, la ruptura de ese vínculo, vía la muerte, devasta a la persona. Y ahí es muy importante decirle a la persona que necesita un acompañamiento psicológico porque es un proceso difícil. En un porcentaje más pequeño son personas que a veces pierden, personas que no son tan cercanas, pero la muerte los devasta. Y en ocasiones es porque hay síntomas depresivos de base. Yo he tenido personas que me dicen, no, es que estoy súper mal tras la muerte de mi suegra. ¿Vivías con ella? No. No. O sea, ya tenía síntomas depresivos o duelos no elaborados de anterior que tras esto los devasta. Entonces ahí, en ambos casos, es importante el acompañamiento psicológico. Eso en términos globales, pero me fui. Volviendo a la motivación, Aleja. Entonces viene. Cuando uno pierde un ser querido, se produce un síndrome motivacional. No me interesa nada. No me provoca nada, la comida no me sabía nada. Lo que antes me daba placer no aparece. La anedonia es de punta a punta. O sea, antes me gustaba mucho salir a caminar. ¿Ya para qué? Antes me gustaba mucho ver esta serie en Netflix. Ya ni pago Netflix. Entonces hay todo este sentimiento de no interés, de no disfrute de las cosas. Ahí es importante hacer las cosas y eso es parte del acompañamiento familiar y social, motivar a la persona, al doliente, a que haga cosas aunque no tenga la motivación. O sea, como casi que empujar a que la persona haga algo, pero obviamente respetuosamente y paulatinamente. Ve, vámonos de rumba. Pues la persona no va a acceder a eso fácilmente. Pero ven, sentémonos un rato afuera a charlar. O sea, es como irlo obligando paulatinamente a que haga cosas, aunque no tenga la motivación. Entonces, volvemos a la misma lógica. Respetar el dolor es tener todo el derecho que no tengas ganas, pero invitar a que haga algo.
no es forzarlo a arrancarlo de su espacio, sino ofrecerle espacios que no sean muy festivos, pero tampoco perpetuar espacios llenos de dolor. O sea, que hayan esos puntos medios que permiten a la persona movilizarse. No sé si es claro. Sí, yo creo que sí, y también es un poco tranquilizador para las personas que están acompañando eh, a un doliente. Lo digo en el sentido por lo que mencionaba, pues todo lo que has mencionado, por ejemplo, yo siento que uno no sabe qué decir, ¿cierto? Entonces es como, ¿y qué le digo? Y como tú decías, es 80-20, entonces es bastante importante primero escuchar a la otra persona, y cuando creas que es oportuno decir algo, lo dices, y no siempre tienes que estar diciendo algo, ¿cierto? A veces simplemente el estar acompañando puede ser lo mejor. Y algo en lo que estaba pensando mientras lo comentabas de los rituales y los símbolos y todo esto, lo asociaba un poco más que todo porque me parece complejo cuando se acompaña a un adulto mayor. Es decir, cuando un abuelo de nosotros o un tío, una tía pierde a su mamá o o a sus hermanos o empiezan a perder a sus amigos. Pues uno ahí creo que es como bueno, ¿y cómo le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Entonces, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando todo lo de, digamos, estos símbolos, como estos homenajes, me parece bastante útil y también un poco tranquilizador también para las personas que de pronto acompañemos en esos momentos. Y por ejemplo, esto que dices del adulto mayor es muy importante, porque lo que son las poblaciones que están a los extremos del ciclo vital, o sea, a los niños y a los adultos mayores, por lo general se invalidan del duelo. Entonces, al niño chiquito no lo llevan al velorio. Entonces, el niño un día tiene una tía y al día siguiente la tía dejó de existir. La tía no vuelve, la tía no aparece y cuando pregunta por ella está en el cielo. Entonces para el niño es confuso porque el niño no tiene claridad que el cielo es un concepto religioso donde se supone que va algo que está entre nosotros pero que nosotros no vemos. O sea, un niño no va a entender eso. El niño lo que ve es que un día la persona no está y un día está y el otro día no está. Entonces a veces a los niños se les invalida. Entonces es importante hacerlos parte de estos rituales. Que el niño le escriba una carta o un dibujo y lo ponga en el árbol, o lo ponga en el pesebre, o lo ponga al lado de la foto o en la tumba. O sea, ese tipo de llevarlo a los actos fúnebres cuando es posible. Eso ayuda con los niños. Con los adultos mayores ocurre algo importante. Con los niños tienen muchas actividades. Entonces van a jugar fútbol, montan bicicleta, juegan play, están viendo youtubers, están activos. Entonces tienen muchos estímulos en su conducta que les permite estar con momentos libres de dolor. Cuando atravesamos todo el ciclo vital y llegamos a la vejez, estos estímulos se van reduciendo. Pueden reducirse de forma significativa, dependiendo del grado de funcionalidad del adulto mayor. Si es una persona de 65 años, que no tiene ninguna enfermedad, que está en la flor de su vida, pues va a tener muchas actividades que hacer. Pero si ya es una persona que empieza a tener reducida su movilidad, que sus sentidos empiezan a deteriorarse, que empieza su vida social a reducirse casi que a nada, que su único contacto con los otros son sus familiares, ahí es donde, bueno, ¿qué hacemos con el abuelo, con la abuela? ¿Qué hacemos con el tío, con la tía? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, vamos a montar bicicleta, vamos a hacer una caminata larga, y coronavirus. Entonces, ¿qué hacemos allí? Ahí podemos hacer un truquito que es muy interesante. Nuestro cerebro responde, se estimula tanto con las acciones como con el pensamiento sobre las acciones. Entonces, eso es bien interesante. No sé si se acuerdan de este técnico de fútbol que le dispara hace años ya, porque no sé, Cals, que dispararon y él quedó, creo que con paraplegia. A él lo llevan a ver fútbol. Y uno dice, ay, uno podría pensar desde la ignorancia como que, ay, pero ¿cómo lo torturan? O sea, él antes que estuvo jugando fútbol, que está en las canchas, ¿cómo lo llevan en ese estado vegetal a ver, vegetal no, perdón, de paraplegia, a ver fútbol? Y era porque él viendo los jugadores, las áreas de su cerebro que estaban acostumbradas a activarse cuando él se estimulaba viendo la activación. ¿Qué ocurre? Resumidas cuentas, hablar del pasado, que tiene dos funciones.
bueno, él ya no puede hacer lo que hacía antes, pues ya no puede ir a trabajar, o ya no puede jugar un partido 2 horas con sus amigos de barrio, pero entonces yo en la posición de nieto, de sobrino, de familiar, le pregunto, abuelo, abuela, ¿cómo era esto en tal momento? Esa actividad, entonces eso es muy curioso, porque uno siempre que habla con adultos mayores sucede eso. Son buenos para contar historias y se quedan horas contando historias, a veces las mismas, porque se las acaban. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pero uno ve que ellos se alegran escuchando, narrando sus historias. Entonces, en el duelo es muy importante eso. Entonces, a un adulto mayor que perdió, por ejemplo, a su esposa o su esposo, abuelo, abuela, ¿cómo te conociste con él? ¿Cómo te conociste con ella? ¿Cómo se casaron? Y yo he visto personas en consulta llorando profundamente, sobre adultos mayores, llorando la muerte de su pareja, contándome cómo fue su muerte, lo que ocurrió, el tiempo en el hospital y demás, pero cómo cambia su expresión facial cuando cuentan cómo se conocieron, cómo fue el matrimonio, cómo fueron los primeros hijos. Entonces, el acto de contar esa historia desde el principio les permite un momento libre de dolor, porque efectivamente están narrando aspectos alegres, que después puede parecer el llanto, sí, porque está, bueno, después se da cuenta, bueno, ya no está, entonces duele. Entonces aparece ese estímulo de recordar, de sentir, de revivir esos momentos que va por 2 vías, un momento libre de dolor y un momento de elaboración del dolor. Entonces, una forma de acompañar a un adulto mayor en duelo es, hablemos de esta persona, pero no esos últimos 15 días en la UCI, no estos últimos años con su enfermedad, sino hablemos de cómo se conocieron, hablemos de cómo era la vida antes, cómo se volaban de casa, cómo fue el matrimonio, cómo el noviazgo, cómo se tocaban ese tipo de cosas son profundamente estimulantes. Entonces es una forma de acompañar ese proceso de duelo en los adultos mayores. Eso, por una parte, lo otro es hacer otras cosas. Abuelo, jugamos ajedrez, o abuelo, ¿quieres ver la novela? O sea, 80-20, o sea, ¿qué le gusta a esta persona hacer? Entonces, esa es una forma de acompañar al final del ciclo de vida. Juli, ahí hay algo que me parece muy interesante y es porque también muchas veces las personas tenemos miedo a enfrentarnos al sufrimiento de otros. Es como algo muy incómodo y algo que normalmente no nos han enseñado cómo lidio con esa otra persona que está sufriendo al frente mío, que está sintiendo mucho dolor y que yo no puedo remediarlo, como tú decías al principio, no tengo cómo solucionar la pérdida de un ser querido. Entonces me parece muy chévere como lo mencionas, de también ir quitando algunas de esos como ideas de que de pronto hablar de la persona le va a causar más dolor, o que lo que tengo que hacer es alejarme, o que si él se aísla, no, entonces dejémoslo a que él solito lo haga. Entonces, me parece un punto muy importante como de que también vayamos quitando un poco esos miedos y vayamos tomando estas notas como en cuenta de cómo acercarnos y como tú dices, 80-20, escuchar al otro, qué necesita, qué es lo que para él puede darle ese alivio y ese pequeño momento. En especial también, como tú dices, con los adultos mayores, que son con los que normalmente también es más complejo para nosotros encontrar qué hacer para tener como ese acompañamiento. Sí, yo quisiera agregar una cosita ahí, y es también como el hecho de que en nuestro contexto nos mantienen diciendo como, no, es que las emociones negativas no se pueden sentir, ¿cierto? O solo es en estas fechas, en estos contextos, solo son permitidos de pronto la felicidad, la alegría, el hecho de compartir, que nos reunamos en familia y que se deje de lado también esa individualidad, ¿cierto? O esos deseos que nosotros tenemos. Entonces, también como para agregarlo a esa parte del sufrimiento. Y reconocer que todas las emociones, digamos, contienen o cumplen una función y que son importantes en nuestra vida y en nuestro, digamos, desarrollo evolutivo. Entonces, que hay que dejarlas sentir, expresarlas y comprender también qué es lo que nos quieren decir en ciertos momentos. Y, Juli, también te quería preguntar sobre el hecho de pronto de que una persona ya crea que ha hecho un proceso de duelo o que ya crea que lo ha elaborado y que
de repente vuelva a sentir como esa intranquilidad, esas sensaciones de malestar, ¿cierto? Como que dice, ay, pero si yo creía que esto ya no me causaba tanto dolor, pero estoy volviendo a sentir esas sensaciones, digamos que ya había tramitado. Bueno, ahí hay aspectos muy interesantes. Esa pregunta que se le me parece muy bacana, muy interesante. Pero antes de llegar ahí, algo que decía Ana, bueno, ¿cómo afrontar el dolor del otro? Y eso es bien complicado por dos aspectos. Primero, como decía Ana, nosotros nunca nos entrenan para eso. Pues nos entrenan en términos de personas, no de psicólogos, sino como en la vida cotidiana, uno siempre espera que el otro esté contento, que el otro esté tranquilo, que el otro esté bien. Cuando el otro está mal, queremos rápidamente sacarlo de ese estado. En muchos casos es posible, en otros no. Entonces, en el caso del duelo, por ejemplo, si la persona quiere estar a solas, bueno, démosle a solas. O sea, no tengo que quedarme ahí esperando que le sacarlo de ese estado, no, pues tiene ganas de llorar, déjelo llorar. Hoy se levantó triste, déjelo estar triste el día de hoy. Ya si pasa 2 semanas, 3 semanas, pues parejo, triste, pues ya eso no. Las primeras semanas es normal, los primeros meses es normal en el duelo, pero pues ya han pasado 6, 7 meses y la persona sigue estando triste todo el tiempo. Bueno, ya es un indicador de que el duelo se está complejizando. Entonces, acompañar el llanto, o sea, que la persona quiere llorar, llore. Si tú eres capaz de permanecer allí y estar con eso tranquilo, bien. Si estás con esta persona y te dan ganas de llorar también, llora también. Eso es importante. Hay una anécdota que no la experimenté yo, fue una narración de otro profesional, de otro psicólogo, que me contaba que una vez está un adulto mayor, pues está ya en cuidados paliativos, ya está próximo a morir, y él veía que en su habitación solo llegaban personas contentas, sus hijos, sus nietos, sus hermanos llegaban tranquilos a abrazarlo, a estar bien, y lo que él no sabía era que ellos se lloraban primero afuera, se pegaban la llorada, se secaban las lágrimas, se peinaban, se corregían el maquillaje y iban a la habitación. Entonces una vez le digo, es que ustedes no me quieren, ¿o qué? Ustedes no ven que me estoy muriendo y están aquí. No merezco ni una lágrima y ustedes. Entonces yo como que, Entonces el llorar es una acción congruente con la tristeza, con la frustración, con el dolor, que es importante expresar al otro y simplemente también me afecta a eso. Pero no es la única, porque hay personas que no tienen ganas de llorar. No es que inhiban el llanto, sino que simplemente no lloran. Yo recuerdo mucho una señora de 75 años, perdió a su esposo después de décadas de estar juntos. Ella me decía, Julián, un mes y medio tras la muerte del esposo, Julián, yo no he llorado a mi esposo. O sea, que yo no lo quería tanto. Entonces ella pensaba que porque no estaba llorando es que no le afecta. Entonces ella sí le dolía mucho la muerte de su esposo, sino que su reacción no era llorar. Tenía otras formas de expresar su dolor. Entonces acompañar al otro a que haga cosas agradables, pero también permitirle que esté triste, que esté aburrido en la cama todo el día. Toca. Y eso es muy difícil de contar. Los psicólogos que trabajamos el duelo, pues vemos al doliente 1 hora, 45 minutos, acompañamos el llanto, la tristeza y la persona se para a su casa. El familiar que está con esta persona en duelo tiene que ver estas manifestaciones todo el tiempo y eso puede ser muy agotador. Entonces, quien acompaña el duelo no puede cargarse únicamente del duelo. No, sal, las otras actividades, tu trabajo, tu estudio, tus amistades, puedes tener otros espacios, otras actividades, para que no te quedes únicamente cuidando a quien está en duelo. Quien está en duelo también merece espacios a solas para afrontar el dolor. Entonces hay gente que, no, es que yo no me puedo ir de la casa porque mi mamá está en duelo y perdí a mi papá y ella está sola. Es normal acompañar los primeros meses o las primeras semanas. Ya después la persona tiene que adaptarse a una vida, sí. Entonces también dejarlo a solas es algo útil, aunque le cueste y le duela. Entonces en esa parte, por un lado. Por otro, lo que nos decía Alejandra, bueno, cuando se hace un duelo, antes de llegar a ese segundo punto que nos decía Aleja, entonces, un indicador claro de un duelo es cuando yo soy capaz de recordar hacer cosas que hacía mi ser querido o que hacía con mi ser querido sin una reacción emocional de intenso dolor. Traducción a lo cotidiano. Cuando en medio de una conversación casual yo puedo hablar de mi abuelo y decir, es que pasó tal cosa y tal, y mi abuelo, y todo lo que, me murió. Ay, ¿qué le pasó? Hace un tiempo pasó esto.
Cuando yo soy capaz de contar la historia de su muerte, tranquilo, pues, sin romper en llanto, sin sentir ese vacío en el estómago, ese dolor en el pecho, cuando soy capaz de narrarlo con tranquilidad, es un indicador de que el duelo va bien. No que esté realizado del todo, pero que ya ha avanzado muchísimo. Cuando yo soy capaz de hacer cosas que hacía mi ser querido con tranquilidad. O sea, puedo comerme los pataconcitos con queso, como le gustaban a mi tía. Y así los hacía mi tía. Y estar tranquilo. Eso es un indicador de que el duelo ya ha avanzado muchísimo. Y que puedo vivir mi vida con tranquilidad. Pues estudio, trabajo, tengo mi vida afectiva, tengo mi vida social, tengo hobbies, o sea, que tengo una vida normal. Afrontando Pero, sus dificultades y sentadas. Juli, pero pues ¿Cómo, sí, cómo dice Dayana? pero eso no quiere decir que no se pueda sentir nostalgia o tristeza al momento de recordarlo, Exactamente. ¿cierto? Sobre todo en estas fechas. Entonces parece, hace un año estábamos haciendo esto, o hace dos, o hace 10. O sea, la nostalgia pero es muy distinto el dolor, el duelo, el, el destrozo emocional que produce la muerte de un ser querido, el duelo en su furor, en su estado agudo, que la nostalgia. La nostalgia es algo incluso bello de la vida de los seres humanos, que podemos recordar momentos pasados, añorarlos, qué rico, como decíamos otra cosa. La diferencia es que esa nostalgia no es incapacitante. Y esa es la diferencia del duelo en sus etapas agudas. Porque en las etapas agudas es, yo me acuerdo de mi ser querido, me destrozo y ya, no quiero hacer nada. Entonces estoy poniendo los alumbrados en la casa, estoy colgando los alumbrados, pero eso los hacía mi hermano, con llanto y ya, y los arranco, ya, no los puse. Eso ahí, el duelo está abierto, o sea, está ahí todo su proceso. La nostalgia es cuando yo estoy poniendo los alumbrados, se me sale una lágrima, como que eso lo hacía mi hermano. Pero lo sigo poniendo y puedo seguir viviendo mi vida. O sea, no me quedo atrancado en el dolor, no me quedo incapacitado en el dolor. Esa es la diferencia. Entonces, la nostalgia, sobre todo en fechas especiales, cumpleaños, aniversarios de fallecimiento, Navidades, Halloween, cualquier fecha. Yo recuerdo una paciente que me decía, a mí el 24 y el 31 no me afectan tanto, me afecta es el 6 de enero, porque en mi casa celebrábamos más los Reyes que en las otras fechas. Entonces, esas fechas especiales van a causar nostalgia y es normal. Cuando el duelo se hizo, cuando esa nostalgia no me tumba, soy capaz de recordar, de hablar, de sentir, pero puedo continuar viviendo. Entonces puedo continuar celebrando, puedo continuar reuniéndome, sin que esto me destroce, me incapacite, por decirlo de alguna forma. Pero sí, es normal, pues años después de la muerte de un ser querido, que no tenga ganas de llorar. Ay, me acordé y me hizo falta hoy, y hoy en este momento específico quisiera que estuviera aquí. Y eso está bien, pues no tiene no significa que el duelo ya no esté hecho, no, es que inevitablemente por todo lo que hagas, por toda la terapia a la que vayas, por todos los años que pasen, esa persona sigue faltando y eso no va a cambiar. Está el recuerdo, está la ausencia, está el vacío. Entonces, el duelo es una presente ausencia. Es una ausencia que siempre está presente en cualquier actividad que hagamos. ¿Cuándo se hace el duelo? Cuando esa ausencia no es incapacitante. O sea, cuando soy capaz de reconocerlo, porque, ojo, hay duelos aplazados. Y hay gente que tú la ves trabajando, estudiando, viviendo con normalidad, pero no han hecho el duelo. Por eso les decía que una parte fundamental es que la persona es capaz de encarar, afrontar los recuerdos, las acciones con tranquilidad o con nostalgia en su defecto. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo ya hice mi vida, el muerto el hoyo, el vivo el baile y continúan con su vida. Pero tú les tocas ese tema y aparece la canción de Julio Jaramillo, no me toquen en ese vals porque me matan, y eso es un indicador de que el duelo no está hecho, que lo ha aplazado. Entonces, no me muestra esas fotos. Entonces, el álbum familiar lo tienen guardado, no hay fotos de esa persona por ninguna parte, ese tema no se toca, nunca celebran la Navidad donde la celebran, sino que siempre es en otra parte. O sea, porque si lo hacemos en la casa de la abuela, nos cortamos las venas todo. Entonces, ahí es que el duelo no está hecho. Aunque la persona trabaje, estudie y tenga su vida personal con normalidad. Porque está omitiendo la parte de confrontarse con el recuerdo. Entonces, esa es como la respuesta a la pregunta de Alejandra. De pronto, en estas fechas, ¿has escuchado de rituales que puedan ser útiles para las personas que nos están escuchando? O pues ya nos has mencionado varios, ¿cierto? Pero yo estuve escuchando algunos que decían como en
en estas fechas lo que vamos a hacer es que vamos a celebrarle como una misa y en lugar de hablar de cosas tristes, cada uno va a hablar de algo positivo de esa persona que estamos recordando el día de hoy, ¿cierto? Entonces, como qué estrategias serían como útiles para las personas que nos están viendo en estas situaciones y en estas fechas. Ok, bueno, lo importante de los rituales es que sean significativos y significativo habla de que sean construidos por la persona con símbolos que le sean representativos. ¿Qué significa eso? Muchas veces la misa queda corta, porque ese es el ritual por defecto en las tradiciones, por ejemplo, católicas. Entonces, no, le hacemos la misa a la abuela. Entonces van, escuchan la misa, la misa por lo general es de cualquier tema y en algún momento hablan de la persona. Entonces eso muchas veces no es un ritual significativo, porque pues sí, hicimos la misa, cumplimos, check. Pero, ajá, y entonces, para que sea un ritual significativo es importante acudir a símbolos familiares, a símbolos personales. Entonces, la música, la cocina, los objetos personales, la construcción de altares, por ejemplo, es algo que es muy importante. Y un altar no es únicamente de carácter religioso. Si una persona es religiosa, entonces puede agregar símbolos religiosos. Entonces, una veladora, o la Virgen, o un crucifijo, o un símbolo religioso que le represente. Si la persona no es religiosa, puede construir un altar de igual forma, que es algo que hacen muchos los mexicanos, que es algo muy bello, que son fotografías, por ejemplo, y ahí pueden poner flores, pueden poner velas, pueden poner objetos personales del ser querido. Entonces, en esos espacios se convierte como un espacio de recordar, hablar con el ser querido, que es algo sano, que mucha gente dice es que yo siento que me estoy enloqueciendo porque yo hablo con él. Es normal, siempre y cuando yo hable siendo consciente de que la persona está muerta. Porque hay unas formas donde eso se termina siendo es que yo hablo con el ser querido como si estuviera vivo. Entonces yo llego a la casa y hablo con el cuadro de la tía, ay tía, imagínate que ta. Es como si eso continuara estando viva, ¿no? O sea, hablar es me haces falta, te extraño, cuánto quisiera que estuvieras aquí. Entonces la construcción de altares. Por ejemplo, hay personas que van en diciembre, el 7 de diciembre van a los cementerios a prender velas frente a la tumba de su ser querido, porque algo que les gustaba del ser querido falleció. Y eso puede ser un ritual significativo. Sobre todo los primeros años o el primer año. Eso ocurre mucho, porque el cementerio se ve como un punto focal. Ya posteriormente la persona puede decidir no hacerlo allá, sino poner una fotito en la casa y prender velas en la casa. Eso está dependiendo pues como de la persona. Por ejemplo, algo que es muy común y lo he visto en muchos casos, por ejemplo, lanzar globos al aire. Entonces ponen globos, escriben cosas agradables del ser querido o cartas del ser querido, las amarran y sueltan los globos. Entonces es una forma como de simbolizar o ritualizar. Escribir cartas y quemarlas o no. O sea, lo importante no es el qué, sino el significado de esto. Entonces hay personas que dicen, ve, a mi ser querido le encantaba la salsa. Entonces ese día ponemos salsa a lo que dé. Entonces eso es un ritual. Estamos Okay. tomando un símbolo y un significado para construir un acto. Entonces los trucos, no hay como una fórmula genérica, ¿no? Que cada familia pueda construir. Y mientras más personal sea, más potente es. Un ritual genérico pierde el poder, pierde la capacidad, pero cuando es algo que es construido por uno, se le da mucho más valor. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, pues ya hablaste como de la relevancia o mencionaste un poco acerca de lo importante que es hablar, ¿cierto? Pero qué tan importante es, porque también es, pues, hablando pues como desde el sentido común, también he escuchado como, ay, bueno, es que yo ya no hablo de este tema porque yo siento que ellos ya los tengo cansados, o yo ya no hablo de este tema porque ya siento que estoy invadiendo el espacio de otras personas, ya no me escuchan de la misma forma que lo hacían al inicio. Entonces, digamos que en esa clase de situaciones, ¿qué cosas podría hacer esa persona o cómo podría afrontar esa?
ese malestar que está sintiendo. Yo quiero Es muy agregar, complejo. Dale. quiero Dale, agregar Dayana. una cosita, y es que es, digamos que yo estaba pensando algo con todo lo que estaban mencionando ahorita, pero digamos que es desde la otra posición. Y es, por ejemplo, que podemos llegar a invalidar y podemos causar esa sensación porque a veces nos damos como el derecho de juzgar qué tan importante o qué tan grave eh, es el dolor o la pérdida del otro. Entonces podemos decir como, como mencionar lo que ahorita Aleja dijo, ya ha pasado, pues ya ha pasado, no sé, ya ha pasado un mes, ¿qué pasa? ¿Por qué seguir llorando todos los días? O pues ni que hubiera sido su mamá quien se le murió porque esté así, ¿cierto? Entonces, podemos llegar como a juzgar o sí, como invalidar ese sufrimiento, ese dolor, esos duelos, esos procesos de duelos de otras personas. Y esas frases que dice la Hanna, tal cual son profundamente desgarradoras para un doliente. O sea, porque es decirle, usted no tiene por qué estar triste. Eso es profundamente doloroso e irritante, porque hay personas que se ofenden profundamente con eso. Pero es que usted sabía que su hijo le era matado, como su hijo era un pillo, ¿usted qué le sorprende? Ese tipo, y puede que sea verdad. Pero es que era su tía, no era su mamá. Que lloren los hijos, pero usted es la sobrina. Ese tipo de expresiones pueden ser profundas, pueden ser ciertas en términos objetivos. Así es que esa no era su mamá, pero en términos psíquicos sí lo era, o era una persona muy importante independiente del grado de consanguinidad. Entonces esas frases son desastrosas, o sea, no llore que no lo deja descansar, eso es devastador, o sea, es como que entonces la persona se sigue sintiendo triste pero culpable, porque estoy haciendo sufrir a mi ser querido. Y eso es una falsedad, pues, porque nosotros no sabemos qué pasa después de la muerte para decir como que, ay, no está descansando. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí sabemos que cuando una persona llora, es la persona. Yo lloro, me pego la llorada y ya respiro y me siento un poquito mejor. Entonces le estoy diciendo que ese descanso que siente por llorar, lo tiene que sacrificar por un supuesto descanso del más allá. Eso no tiene un sentido práctico. Entonces es muy complejo eso. Lo otro es esto que dice Dayana, es del agotamiento que sufre una persona que está acompañando a alguien en duelo. Porque es físicamente agotamiento, como que, otra vez ya otra vez está llorando, otra vez va a contar la misma historia, otra vez se va a poner triste, otra vez va a caer en la cama, o sea, como que es una historia que se repite una y otra vez. Entonces llega el punto, no, entonces se puede quemar. Eso va a depender mucho del grado, pues, de la capacidad empática y comprometida que tiene una persona. Hay personas que aguantan mucho y lo comprenden y acompañan y están ahí, y si quieres llorar te acompaño, y si quieres hablar yo te escucho una y otra vez la misma historia. Son capaces de estar ahí. Eso es un gran regalo en medio de un dolor como la muerte de un ser querido, pero no todo el mundo está dispuesto a eso. Y en un contexto como el colombiano, donde la tristeza siempre es inválida, es que somos el tercer país más feliz del mundo, es que, o sea, donde la tristeza no se permite, es muy complejo esto. Entonces, ¿qué hacer? Primero, si yo estoy en duelo y sé que esta persona se irrita cuando yo le hablo de mi duelo, pues tengo que cambiar de estrategia. Si yo sé que mi pareja no me entiende, o sea, es que mi esposo o mi esposa no, siempre que hablo del tema me cambia el tema o nunca quiere hablar de eso, pues hombre, esa no es la persona indicada para hablar. Entonces, pero tengo una prima que siempre me escucha, siempre que la llamo me escucha, pues bueno, acuda a esa prima o acuda a ese sobrino o acuda a ese nieto o acuda a un amigo o una amiga, una persona o un religioso, por ejemplo. Hay personas que van y hablan con el sacerdote les da unas palabras de apoyo y se sienten mejor, porque hace parte de esa figura religiosa les da paz. Otras personas van con el pastor o van a un grupo de apoyo, los grupos de la unidad de duelo, por ejemplo. La unidad de duelo, que además que en el post y tendrán como una pequeña, un vínculo, o pueden preguntarle a ustedes también cuando lo requieran, hay unos grupos de apoyo que en esta época son virtuales, donde la persona puede acudir a una reunión en Meet y hablar con otras personas que están en duelo. Y son grupos específicos para padres que han perdido hijos, para niños en duelo, para pérdida por suicidio.
para pérdida por COVID, por ejemplo. Entonces voy a un grupo donde hay personas que están atravesando un duelo en unas circunstancias más o menos similares a la mía. Entonces son personas que en ningún momento me van a decir, ay, otra vez con lo mismo, otra vez llorando. No, al contrario, porque son personas que viven y entienden lo que estás sintiendo en compañía de un psicólogo o una psicóloga. Entonces, si el apoyo familiar falla, acudir al apoyo social. Si el apoyo social falla, acudir al apoyo profesional. Hay personas que van a consulta y me dicen, Julián, yo solo puedo hablar de esto aquí con vos. Bueno, al menos tienes este espacio. Entonces, pero no buscar, no pedirle peras al olmo. O sea, si yo sé que mi hermano no entiende, pues hombre, no le sigas pidiendo a él eso. Preguntarle a tu mamá, preguntarle a un amigo, preguntarle a otra persona que sí esté más dispuesto, que tenga una apertura mayor a soportar el dolor del otro. Pero sí, y también lo mismo, si yo no soporto el dolor de otra persona y no soy capaz de verlo llorar, yo no te puedo acompañar. Si quieres conmigo, salgamos, hagamos otras cosas, te puedo ofrecer momentos libres de dolor. Eso es algo que yo puedo ofrecerte. Si necesitas momentos de dolor, yo no te puedo acompañar ahí. Ahí hablamos con tal persona o yo te dejo solo, sola, pero si quieres salir a caminar y hablar de otras cosas, cuenta conmigo. Y eso es importante, porque es otra forma de acompañar. Si yo no tengo las herramientas para acompañar el dolor, pues tengo herramientas para dar momentos de tranquilidad. Entonces son como otras formas de apoyar. Uy, no, me parece pues bastante valioso como todo lo que se ha mencionado hoy. Creo que también puede ser un poco tranquilizador o como un alivio pues un poco para las personas, tanto que de pronto estén pasando por un proceso de duelo, como para las personas que estén acompañando a un doliente. Yo quiero como recoger como ciertas cosas que mencionaste, de pronto como con el nombrecito, a ver si me falta alguna, me complementan. Entonces mencionamos los espacios libres de dolor, el 80-20 en cuanto pues hablarlo, no darnos miedo a hablar y mencionar de las personas que faltan, tratar de recordar es los momentos pues previos, no es en los últimos momentos, en los últimos días, ¿cierto? Como los últimos momentos que pudieron haber sido los más dolorosos. Tener en cuenta esas frases que pueden ser dolorosas para la otra persona, los rituales, los símbolos que nos pueden servir. Y bueno, y tener en cuenta que todos los procesos son diferentes, no todas las personas tienen que estar llorando o no todas las personas tienen que estar encerradas o si se encierran pues, o si quieren estar pues digamos con solas en un momento está bien, ¿cierto? Como recordar que como decía Aleja ahorita, no hay como una fórmula de un proceso de duelo, ¿sí? Entonces no hay un tiempo específico ni un patrón específico de cómo se vive un duelo. Bueno, y también recordar como que si necesitan ese apoyo pues profesional o un espacio de escucha, pues teniendo aquí ya el invitado, está la unidad de duelo de la funeraria pues, de San Vicente. No sé si Juli, no, a mí se me cortó, no sé si fue a todos, al principio, no sé si mencionaste cómo podrían hacer las personas para comunicarse o qué tienen que hacer. Ok, perfecto. Entonces, bueno, dos cositas. Lo primero, ahorita que les decía, por ejemplo, hablar de la vida de la persona y no solo de la muerte, no significa no hablar de la muerte, sino complementarla. Porque a veces el doliente se enrolla en contar únicamente los últimos momentos. Entonces, los últimos 15 días en el hospital o los últimos momentos de la enfermedad, entonces se quedan ahí. Entonces, a veces eso es contraproducente. Entonces, a veces es escuchar esto, narrar esto, pero también una persona no solo de su muerte. Y eso es importante. Es que mi mamá se murió de cáncer, pero tu mamá no solo es una enfermedad, tu mamá no solo es un diagnóstico, tu mamá fue esto, tuvo estas ilusiones, entonces eso es, pero también es importante si la persona quiere contar una y otra vez, pensar como, es que creo que fue negligencia médica o siento que fallé, escuchar eso también, o sea, también hablar de los últimos momentos es muy importante.
Pues eso es como una claridad. Y con respecto a la unidad de duelo, la unidad de duelo cada 8 días, los sábados a las 10 de la mañana, sea el día que sea, si cae 31, si cae primero, si cae 24, independiente del día que caiga, siempre hay una conferencia virtual. Antes era presencial, ahora nos toca virtual, que se transmite a través del canal de YouTube de la Funeraria San Vicente y a través de la página de Facebook de la Funeraria San Vicente y de la unidad de duelo. Entonces, esa conferencia trabaja a profundidad, en hora y media, qué se está viviendo, qué se siente estar en duelo, cuáles son los síntomas habituales, cuáles son las manifestaciones normales y cuándo pedir ayuda. Entonces, en esa conferencia constantemente aparece el teléfono celular de la unidad de duelo, es un número de WhatsApp, se los comparto para que lo puedan tener como lo puedan poner en una edición o ponerlo pues por ahí, o tenerlo a la mano. Lo pueden consultar a través de la página de Facebook de la unidad de duelo o en la página web de la Funeraria de San Vicente. Entonces allí tienen acceso cualquier persona que haya perdido, que esté en duelo por muerte, independiente de su funeral, independiente de su trato social, puede acceder a un acompañamiento profesional en duelo, sea a través de grupo de apoyo o a través de consulta individual, si es necesario, si lo considera pertinente, de forma gratuita. Entonces, el teléfono WhatsApp, hay dos números. Está un número fijo, que es el 511-9533, al que pueden llamar para preguntar por los servicios y demás. Y hay un número de WhatsApp que no me lo sé de memoria, se los comparto ahorita por chat para que lo puedan poner o lo tengan a la mano pues para sus usuarios. Entonces, la unidad de duelo es una institución, pero hay otras más. Entonces, hay muchos psicólogos formados, hay muchas otras personas que pueden también apoyar esos procesos de duelo. Entonces, tengan en mente la unidad de duelo si lo llegan a necesitar, tengan en mente la posibilidad de terapia si lo llegan a precisar en caso de estar en duelo o en caso de acompañar a alguien que esté en duelo, ustedes digan, esta persona necesita un acompañamiento profesional. Porque a veces uno se queda sin herramientas, como familiar, como amigo, pues yo no sé qué hacer. Entonces, si yo no sé qué hacer, pues le puedo ayudar a llevarlo a alguien que sí sepa. Imagínate que hay una IPS que atiende duelo, quiere decir, veamos la conferencia juntos. Entonces digo, ay, este programa tan bueno, veámoslo juntos. No puede que yo no lo necesite, pero el acto de yo acompañarlo y decirle, ¿qué pensás? ¿Qué te pareció? Te pidió una cita. Ese tipo de cosas ayuda al otro de forma indirecta. Bueno, yo no soy capaz de acompañarlo en su dolor, lo llevo, le pago la cita o lo llevo a la unidad de duelo de forma gratuita. Eso es una forma de apoyar ese proceso. Juli, con eso último que mencionas, pues también me parecía importante recapitular el que tengan en cuenta que son el acompañante, el familiar, el amigo de esa persona, ese doliente, también revisarse muy bien. No tienen que ser capaces de hacer todo. Ustedes no tienen que tener en cuenta que no tienen que tener todas las herramientas ni saber todo frente al proceso de esa persona. Aquí les dimos algunas recomendaciones, tú les mencionaste algunas de las cosas que se pueden hacer, pero si ustedes, así como les decías, revisan como no soy capaz de acompañarte, por ejemplo, en un momento de dolor, está bien decir no soy capaz, te ofrezco tal ayuda en tal momento y tal vez podemos buscar entre los dos entonces con quién vas a tener esos otros momentos, pero que sea también importante el reconocer que está bien no sabérselas todas y que lo importante es tener la disposición y ya de ahí en adelante construir con la otra persona y con ese ser querido. Sí, tal cual lo dijo Ana, sí, sí. O sea, no cargarse, te tengo que salvar del dolor al otro, no, te voy a acompañar en tu dolor, te voy a acompañar y voy a estar aquí. Los norteamericanos tienen una cosa muy bella, cuando un vecino o cuando un familiar pierde un ser querido, son muy prácticos, son muy pragmáticos, y es por ejemplo llevarles comida. Eso es algo que a mí me parece muy bello, que sería algo muy interesante que los colombianos aprendiéramos. Es que, bueno, tal familia perdió un ser querido recién. Hombre, pues en vez de yo ir a darle un discurso sobre la vida y la muerte, en vez de yo decirle que así son los planes misteriosos de Dios, prepara algo de comer y se lo llevo. O le llevo una pizza, o le llevo algo, para que ellos no tengan que pensar en cocinar. Y eso es algo ya muy valioso. Lo mismo en los velorios. Ve, yo no tengo que decirle, ve, la vida es así, todos vamos para allá. No, no hay necesidad de eso. Ve, ya comiste. Te traigo una empanada, te traigo una aromática, te traigo un vaso de agua. Ese tipo de ayudas pragmáticas. Si yo no tengo las herramientas emocionales para soportar el dolor del otro, acompañar el dolor del otro, soportarlo no es aguantarles,
un soporte para soportar el dolor del otro, ofrecerán soporte material. Ven, yo te acompaño a pedir la cita médica, yo te acompaño a hacer esa vuelta, o hagamos eso por internet, o sea, ofrecer ayuda pragmática, una ayuda material al otro. Eso es algo muy valioso. Y si yo tengo la empatía, tengo la habilidad de ser una persona abierta a las emociones de los demás, pues eso es un plus. Si no, ser pragmático. Entonces salgamos a comer. Ve, te mandé un domicilio. Ese tipo de cosas para ayudar al otro. Porque yo sé que el otro no tiene ganas de cocinar, pero es más fácil que coma si yo le llevo una pizza, por ejemplo, o yo te preparé esta paella, o te preparé estos frijoles, este tipo de cosas, para ayudar al otro. Total. Bueno, creo que como decía Ana ahorita, aquí mencionamos algunas cosas, algunas estrategias y algunas cosas pues que se presentan, pero seguramente se nos quedan muchas cosas por fuera porque esto es un tema bastante complejo. Entonces, pues ya también tienen pues como la opción, como ahorita mencionábamos, de pedir ayuda. Pero bueno, igual creo y todo que se nos extendió un poquito más el video de lo que habíamos pensado y todo, pero es que es un tema pues bastante complejo. Entonces ya saben que importante también es reconocer cuando también necesitamos ayuda, ¿sí? Y que todas no nos la sabemos, como dice Ana. Y bueno, yo quería darle pues las gracias a Julián por acompañarnos, por conversar pues con nosotros. Siempre es bastante chévere y valioso escuchar sobre este tema. Yo creo que de parte de las tres lo admiramos pues bastante. Entonces, muchas gracias. No, sí, Juli, muchísimas gracias por participar. No, siempre que lo necesiten, por aquí estaré. Y en la descripción del video de YouTube van a tener los enlaces de la funeraria, de la unidad de duelo, por si alguien que esté viendo este video y lo necesite para sí o para otros, pues ahí va a tener ese apoyo junto con el perfil de Cambio Consciente, que son 3 psicólogas muy bien formadas en el acompañamiento de diferentes problemáticas de la vida de los seres humanos, que, como dice Dayana, pues no solo el duelo es complicado, la vida en sí es bastante complicada y a veces necesitamos apoyo de profesionales y enteramente tanto Dayana como Alejandra como Ana son personas de entera confianza en términos profesionales. Entonces, gracias por la invitación, siempre es muy satisfactorio hablar de esto que yo hago, de esto que es mi trabajo. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.